Imagina un estadio repleto en Kawasaki, Japón, bajo un cielo nublado de agosto de 1995. El aire huele a tensión, a sangre y a explosivos. Dos leyendas de la lucha libre, Cactus Jack y Terry Funk, están a punto de entrar en un ring sin cuerdas, envuelto en alambre de púas, con tablas explosivas y una bomba de tiempo que podría detonar en cualquier momento. Esto no es una pelea común, es una guerra que redefine la violencia en el deporte entretenimiento. Bienvenidos a el combate más violento de los 90s, el final del torneo King of the Deathmatch. Si crees que has visto brutalidad, espera a oír esta historia. Prepárate, porque lo que viene te dejará sin aliento. En los años 90, la lucha libre estaba evolucionando. Mientras en Estados Unidos la WWF y la WCW competían por ratings con historias dramáticas y atletas imponentes, en Japón, la promoción IWA, International Wrestling Association, llevaba las cosas a otro nivel. Inspirados en el estilo Deathmatch de FMW, decidieron crear el torneo King of the Deathmatch, un evento que reunía a los luchadores más duros y locos del planeta. El 20 de agosto de 1995, en el estadio de béisbol de Kawasaki, ante casi 30,000 fanáticos, 8 guerreros se enfrentaron en un formato de eliminación simple, con estipulaciones que harían palidecer a cualquiera. Cactus Jack, conocido en el mundo como Mick Foley, era el favorito. Este tipo no era un atleta pulido. Era un masoquista con una sonrisa torcida. Había perdido una oreja en una pelea en Alemania el año anterior, contra Vader, donde las cuerdas apretadas le arrancaron el lóbulo en un suplex. Pero eso no lo detenía. Foley había competido en WCW, SCW y ahora en Japón, buscando el dolor para probar su valía. Su estilo era crudo, golpes con sillas, caídas desde alturas imposibles y un amor por el alambre de púas que lo convertía en una leyenda viviente. Del otro lado, Terry Funk, el Hardcore Legend. A sus 51 años, este texano ya era un ícono. Había sido campeón mundial en la NWA, había luchado en todas partes del mundo, y su familia era sinónimo de lucha libre. Pero en los 90, Funk se reinventó en el hardcore. En FMW, había participado en combates con explosivos y fuego. Era el veterano que no sabía retirarse, el que entraba al ring con una cadena en la mano y salía cubierto de sangre. El torneo comenzó con los cuartos de final. Cada combate tenía su propia dosis de locura. Por ejemplo, Cactus Jack enfrentó a Leatherface en un Barbed Wire Board and Spike Nail Deathmatch. Imagina tablas cubiertas de alambre de púas y clavos sobresaliendo como dientes de tiburón. Foley empezó fuerte, lanzando a Leatherface contra las tablas, pero el enmascarado contraatacó con un tenedor, clavándolo en la frente de Jack. La sangre brotaba como un río, tiñendo el canvas. Foley, con su característica resiliencia, revirtió con un DDT sobre los clavos y ganó con un pinfall. Su espalda quedó marcada para siempre. Terry Funk, meanwhile, se midió contra Hiroshi Ono en un Glass and Fire Deathmatch. Vidrio roto por todo el ring y antorchas encendidas en las esquinas. Funk, con su experiencia, usó el fuego para quemar el brazo de Ono, pero pagó caro cuando cayó sobre el vidrio, cortándose la espalda profunda. Ganó con un pile driver sobre los fragmentos, pero salió cojeando, con heridas que necesitarían puntos. Otros combates fueron igual de salvajes. Shoji Nakamaki vs. Headhunters, con cadenas y púas. Tiger Jeet Singh vs. Mr. Ganosuke, donde Singh usó su sable para abrir heridas. Al final de los cuartos, los sobrevivientes estaban destrozados, pero el show debía continuar. Esta escena establece el tono. No era solo lucha, era supervivencia. Los fanáticos japoneses, conocidos por su respeto, gritaban en shock ante la carnicería. Foley y Funk avanzaban, sabiendo que el peor estaba por venir. Las semifinales elevaron la apuesta.
Cactus Jack se enfrentó a Shoji Nakamaki en un barbed wire baseball bat and thumbtacks deathmatch. El ring estaba cubierto de chinchetas, miles de ellas brillando bajo las luces como estrellas mortales. Un bate envuelto en alambre de púas colgaba en una esquina. Nakamaki, un veterano japonés, empezó agresivo, golpeando a Foley con el bate en la cabeza, abriendo una herida que sangraba profusamente. Foley, con los ojos inyectados en sangre, respondió con un suplex sobre las chinchetas. Imagina el sonido, crujidos de metal clavándose en carne. Foley gritaba de dolor, pero usó eso como combustible. Rodó a Nakamaki sobre las chinchetas y lo cubrió para la victoria. Al levantarse, su espalda parecía un mapa de guerra, con chinchetas incrustadas que los médicos tuvieron que remover una por una. Terry Funk, por su parte, combatió contra Tigerjeet Singh en un barbed wire board and chain deathmatch. Singh, el sádico de la India, entró con su sable, un arma que usaba sin piedad. Funk, astuto, evitó los golpes iniciales y contraatacó con una cadena, envolviéndola alrededor del cuello de Singh. Lo arrastró hacia una tabla de alambre de púas, presionándolo hasta que la sangre fluía. Singh revirtió, cortando el brazo de Funk con el sable, pero el veterano texano no se rindió. Con un spinning toe hold modificado, sometió a Singh y avanzó. Funk salió del ring tambaleándose, con cortes profundos que requerirían más de 20 puntos. Entre semifinales y final, hubo un breve intermedio. Los luchadores fueron atendidos en backstage, pero no había tiempo para recuperarse del todo. Foley, en su autobiografía Have a Nice Day, describe cómo se sentía, exhausto, pero eufórico. Sabía que enfrentaría a su mentor, Terry Funk, quien lo había introducido al mundo hardcore. Funk, a su vez, veía en Foley a un igual, alguien dispuesto a ir al límite. La final se anunció. No rope barbed wire, exploding barbed wire boards, time bomb exploding ring death match. El ring no tenía cuerdas. En su lugar, alambre de púas. En las esquinas, tablas con alambre y sí, 4 explosivo. Y una bomba de tiempo programada para detonar después de 15 minutos, haciendo explotar todo el ring si no había ganador. Los fanáticos contuvieron el aliento. Esta escena captura la build-up, la fatiga acumulada, las heridas frescas y la anticipación de una colisión épica entre dos iconos. Suena la campana. Cactus Jack y Terry Funk se miran fijamente, respetuosos pero feroces. No hay handshake. Esto es deathmatch. Comienzan con golpes de antebrazo, duros como rocas. Funk, el veterano, toma la iniciativa, lanzando a Jack contra el alambre de púas. El sonido es escalofriante, carne rasgándose. Jack grita, pero contraataca con un clothesline que envía a Funk al alambre opuesto. Ambos sangran desde los primeros segundos, la sangre mezclándose con el sudor. Funk saca un tenedor de su bota, un arma clásica en deathmatches, y lo clava en la frente de Jack. La multitud jadea. Jack responde con puñetazos, abriendo la cabeza de Funk. Rodan por el ring, evitando las tablas explosivas. En un momento, Funk intenta un suplex, pero Jack revierte y lo deja caer sobre una tabla. ¡Boom! La primera explosión. C4 detona, enviando chispas y humo. Funk se retuerce de dolor, su espalda quemada. Jack capitaliza, subiendo una escalera que trajeron al ring. Desde arriba, salta con un elbow drop, pero Funk se mueve y Jack cae en el canvas duro. Funk contraataca con patadas y luego usa una silla para golpear la cabeza de Jack. El impacto resuena en el estadio. Intervención. Tigerjeet Singh aparece, atacando a Funk con su sable, cortándole el brazo. Jack, aprovechando, azota a Funk contra el alambre de nuevo. Los minutos pasan. La bomba de tiempo tic-tac en la mente de todos. Jack y Funk, cubiertos de sangre, continúan. Funk aplica un pill driver sobre el alambre, pero Jack no se rinde. Esta escena enfoca los primeros 5 hasta 7 minutos.
La brutalidad inicial, las explosiones y la interferencia que cambia el momentum. Es caos puro, con los luchadores empujando sus límites físicos. El reloj avanza hacia los 15 minutos. Jack y Funk están exhaustos, pero la intensidad sube. Jack sube la escalera otra vez, apuntando a un diving elbow drop. Conecta, aplastando a Funk, pero solo para un conteo de 2. La multitud ruge. Funk, resiliente, se levanta y empuja a Jack hacia el alambre explosivo. ¡Boom! Otra detonación, quemando el brazo de Jack. En un momento icónico, ambos caen sobre una tabla juntos. Explosión masiva, humo cubre el ring. Salen tambaleando, con quemaduras de segundo grado. Jack, con adrenalina, trepa la escalera por tercera vez. Salta con un elbow drop final, conectando perfecto sobre Funk. 1, 2, 3. Victoria para Cactus Jack. Pero el drama no acaba. La bomba de tiempo detona segundos después, explotando partes del ring en una bola de fuego. Los luchadores son evacuados, pero celebran en medio del caos. Foley es coronado King of the Deathmatch, con cicatrices que narran la historia. Post-match, ambos necesitaron atención médica, puntos, tratamiento para quemaduras. Foley escribió que este combate lo cambió, probando que podía sobrevivir lo indecible. Funk, eterno, continuó luchando por décadas. Este evento influenció el hardcore en ECW y WWE, inspirando Hell in a Cell y más. Esta escena cierra el combate, el pinfall, la explosión final y el legado. Es el pico de violencia, donde el dolor se convierte en gloria. Ahora, reflexionemos sobre este combate. En los 90s, la lucha libre pasó de ser un deporte familiar a un espectáculo extremo, gracias a pioneros como Foley y Funk. El combate más violento de los 90s no solo fue sangriento, fue una declaración de pasión y locura. Si te gustó esta narración, suscríbete a Luchaverse para más historias épicas de la lucha libre, desde lucha mexicana hasta deathmatches globales. Dale like, comparte y comenta. ¿Cuál es tu combate más violento favorito? Nos vemos en el próximo episodio, donde exploramos más del universo de la lucha. Bang Bang.